En el siglo V a.C., Grecia era un paisaje dinámico y vibrante, donde las ciudades-estado competían entre sí y la cultura florecía. Atenas, conocida por su democracia y rica tradición artística, se destacaba en el arte de la filosofía y la oratoria. En contraposición, Esparta era la fortaleza militar, con un sistema de vida austero que priorizaba la disciplina y el entrenamiento militar. Este contraste no solo definía sus identidades, sino también su relación entrelazada y conflictiva. Las rivalidades crecían, y las alianzas cambiaban como el viento. En este contexto, surge la Guerra del Peloponeso, un conflicto brutal que dividiría el mundo griego. Renombradas por sus hazañas en la batalla, ambas ciudades buscaban la dominación mientras la población sufría las consecuencias. Las luchas estaban marcadas por el orgullo y la ambición, y las tensiones escalaban. Pero en medio de esta tormenta, un rayo de esperanza se asomaba en el horizonte, la posibilidad de una paz, donde las espadas pudieran relajarse y la diplomacia pudiera florecer. Así, el deseo de estabilidad y el cansancio de la guerra llevaron a la búsqueda de un acuerdo que cambiaría el rumbo de Grecia. La Guerra del Peloponeso, que estalló en 431 a.C., fue un conflicto que sacudió los cimientos de la Grecia clásica, separando a Atenas y Esparta en un enfrentamiento titánico que duraría casi 3 décadas. Esta guerra no fue solo una batalla entre dos ciudades-estado, representó la lucha entre dos mundos, la democracia teatral de Atenas y la jerarquía militar de Esparta. Los combates se extendieron por todo el territorio griego, desde las llanuras de Beocia hasta las costas de Sicilia, afectando a innumerables aliados que se vieron arrastrados a esta vorágine. Las batallas no solo se libraban en el campo, sino también en la diplomacia, donde las estrategias políticas eran tan cruciales como las tácticas en el campo de batalla. Las victorias y derrotas cambiaron el rumbo del conflicto, pero con el tiempo, el costo humano y material se hizo evidente. La guerra dejó una estela de devastación, generando sufrimiento y descontento entre la población. La promesa de un futuro brillante se volvió cada vez más distante, y con ello, el anhelo de una paz que pudiera poner fin a esta espiral de destrucción comenzó a crecer con fuerza entre los ciudadanos cansados de la guerra. Atenas y Esparta, los titanes de la antigua Grecia, representan dos extremos de un mismo espectro. Mientras Atenas brillaba como faro de la democracia, la filosofía y las artes, Esparta se erguía como bastión de la disciplina militar y un estilo de vida austero. Esta dualidad no solo definía su identidad, sino que también marcaba su relación plagada de tensiones. Los atenienses, riéndose de su propia narrativa, cultivaron la idea de la libertad y el progreso ciudadano, construyendo impresionantes monumentos y fomentando la creatividad. En contraste, los espartanos vivían en una atmósfera de constante entrenamiento, forjando a sus guerreros desde la infancia para enfrentarse a cualquier enemigo. La combinación de estas distintas visiones del mundo hizo que la rivalidad entre las dos ciudades-estado se intensificara, llevándolas a un enfrentamiento inevitable. Sin embargo, la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, también se disputaba en los pasillos de la diplomacia. A medida que la guerra se alargaba y el sufrimiento aumentaba, las voces que clamaban por la paz empezaron a hacerse oír, desafiando la narrativa de la gloria militar y sugiriendo que tal vez había un futuro donde ambas potencias podrían coexistir y prosperar. A lo largo de la Guerra del Peloponeso, varios intentos de establecer la paz marcaron la pauta de lo que vendría con la paz de Nisíes. Antes de que llegara esta tregua formal, Atenas y Esparta ya habían firmado tratados que intentaban poner fin a las hostilidades, pero estos acuerdos eran más bien parches temporales que soluciones duraderas. Uno de los acuerdos más significativos fue la llamada Paz de Farsalos, que, aunque inicialmente prometedora, pronto se desmoronó bajo la presión de nuevas confrontaciones y desconfianzas acumuladas. Además, las ciudades-estado aliadas de ambas partes complicaron aún más la situación, ya que muchas de ellas tenían sus propias agendas y rencores. Este entorno de continua tensión y ambigüedad generó un fondo de desesperación entre la población,
quienes a menudo se encontraban atrapados en un ciclo de combate y destrucción. Los tratados anteriores fueron, en gran medida, lecciones aprendidas que pusieron de relieve la fragilidad de la diplomacia en tiempos de guerra. Así, el deseo de un acuerdo más robusto se convirtió en una necesidad apremiante, preparando el escenario para las negociaciones de la futura y esperada paz de Nishies. Las negociaciones para la paz de Nishies comenzaron en un clima de urgencia y desesperación por parte de ambos bandos. Después de años de una guerra interminable que había desgastado tanto a Atenas como a Esparta, las voces pro paz finalmente encontraron terreno fértil. Los embajadores de Atenas y Esparta se reunieron en condiciones difíciles, con el trasfondo de un conflicto que dejó cicatrices profundas en la sociedad griega. Se buscaba no solo poner fin a las hostilidades, sino establecer un acuerdo que sentara las bases para una paz duradera. Nishies, el general ateniense que se convertiría en uno de los principales artífices de este acuerdo, llevó consigo una propuesta ambiciosa que abogaba por la reconciliación y el respeto mutuo. Las discusiones fueron tensas y a menudo se vieron interrumpidas por desconfianzas históricas, pero el deseo de evitar más sufrimiento impulsó a ambos lados a ceder en ciertos puntos. A medida que las horas se convertían en días, se empezó a vislumbrar la posibilidad de un respiro. Sin embargo, las divisiones entre las ciudades-estado, alimentadas por viejos rencores y rivalidades, siempre acechaban, listos para asomarse al menor desacuerdo. La búsqueda de la paz era, sin duda, un paso audaz hacia la esperanza. La paz de Nishies, firmada en 421 a.C., estableció un marco crucial para la tregua entre Atenas y Esparta, aunque no estuvo exenta de condiciones con piezas. Este acuerdo contempló un cese de las hostilidades durante 50 años, aunque el compromiso real para cumplirlo era incierto. Uno de los elementos clave fue la restitución de territorios y prisioneros, donde ambas partes se comprometieron a devolver las ciudades y los ciudadanos capturados, resaltando la necesidad de reconciliación. Sin embargo, la paz no fue solo un tratado de intercambio. También se incluyó una cláusula que garantizaba la autonomía de las ciudades-estado aliadas de Atenas y Esparta, lo que refiezaba la fragilidad del contexto político. Los espartanos cedieron ante la presión, permitiendo el control ateniense sobre varias de sus posesiones, mientras que Atenas se comprometió a otorgar un trato justo a los aliados de Esparta. A pesar de estas promesas, la desconfianza persistía, y ambos bandos sabían que cualquier desacuerdo podía reavivar viejas rencillas. En este delicado equilibrio, la paz de Nishies ofreció un prometedor respiro en un mar de caos, dejando al mundo griego con la esperanza de un futuro menos belicoso. Las reacciones frente a la paz de Nishies fueron mixtas en ambas ciudades-estado. En Atenas, muchos celebraron el acuerdo como un respiro tras años de guerra, anhelando poder volver a centrarse en su floreciente cultura y democracia. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Había una creciente preocupación entre los militares y los más belicosos, quienes consideraban que la tregua podía interpretarse como una señal de debilidad. En Esparta, la situación era aún más compleja. Algunos líderes vieron la paz como una oportunidad para reorganizarse y fortalecer su posición militar, mientras que otros temían que el acuerdo otorgara a Atenas una ventaja competitiva que podría resultar en nuevas hostilidades a futuro. La desconfianza era palpable, con murmullos que circulaban en las asambleas y en las calles. Había quienes se preguntaban si la vitalidad ateniense, impulsada por su democracia, podría resistir la presión de una sociedad espartana más disciplinada. Entre estas tensiones, la población de ambas ciudades anhelaba la paz, pero la historia pesaba sobre sus corazones. Sabían que cualquier chispa podría reavivar el fuego del conflicto y que la tregua, aunque esperanzadora, era tan frágil como el cristal. La firma de la paz de Nishies trajo consigo una ola de alivio inmediato que recorrió Atenas y Esparta, llenando las calles de esperanzas de un futuro sin conflictos. En Atenas, los ciudadanos comenzaron a volver a sus rutinas, complacidos de poder disfrutar de las festividades y de la cultura que tanto habían echado de menos.
Los teatros cobraron vida nuevamente y la filosofía resonaba en los ágoras mientras el pueblo celebraba su momentáneo respiro. Sin embargo, la celebración no era del todo unánime. Muchos militares y líderes de la marinería, inquietos, cuestionaban si este pacto podría sostenerse. En Esparta, aunque también había un deseo palpable de estabilidad, algunos veían la tregua como una oportunidad para fortalecer sus fuerzas. En los campos de entrenamiento, los espartanos ajustaron sus estrategias, conscientes de que cualquier desliz podría volver a encender la guerra. La tensión, aunque atenuada por la paz, seguía latente. Así, la paz de Nisye se convirtió en un periodo de reflexión para ambas ciudades-estado, donde los ciudadanos ponderaban si la tregua sería suficiente para sanar viejas heridas o si, en el fondo, era solo un paréntesis en una historia de confrontaciones interminables. Con este telón de fondo, el fin de la guerra no significaba el fin de la desconfianza, y la relación entre las dos potencias continuaba en un delicado equilibrio. La paz de Nisye no solo tuvo un impacto directo en Atenas y Esparta, sino que también reverberó en numerosas ciudades-estado que habían sido arrastradas al conflicto. La tregua generó un rayo de esperanza entre alianzas más pequeñas, que había estado azotadas por las hostilidades de la guerra. Ciudades como Corinto y Tebas comenzaron a replantearse su posición en esta delicada red de alianzas y enemistades. Muchos de sus líderes vieron en la paz una oportunidad para recalibrar sus propios intereses, buscando fomentar el comercio y la prosperidad en un clima de menor tensión. Sin embargo, la desconfianza no desapareció de un día para otro. En ambientes donde la rivalidad había sido la norma, algunos temían que, al relajar los lazos de defensa, se volvieran objetivos fáciles para ambos titanes. Mientras tanto, las voces que anhelaban estabilidad crecían, proponiendo que la colaboración podría ser más beneficiosa que la guerra. Este nuevo ambiente impregnado de ambigüedad dejó a muchos buscando firmar alianzas estratégicas, pero con un ojo siempre atento al horizonte, consciente de que las tensiones anteriores podían resurgir con rapidez. La paz de Nisye, aunque celebrada por algunos, generó un nuevo capítulo en la narrativa griega, donde el deseo de paz coexistía con la inquietud de un conflicto que nunca se había extinguido del todo. A pesar de las esperanzas puestas en la paz de Nisye, las causas del colapso de esta tregua fueron múltiples y complejas. Uno de los factores más decisivos fue la eterna desconfianza entre Atenas y Esparta, que persistía como una sombra sobre cualquier intento de reconciliación verdadera. Mientras los atenienses celebraban su paz, muchos de ellos no podían evitar cuestionar la lealtad de sus aliados, temiendo que Esparta viera la tregua como una oportunidad para fortalecerse. En Esparta, los líderes militares, al observar el renovado poderío naval ateniense, se inquietaron ante la posibilidad de que sus rivales volvieran a actuar con agresividad. Además, la presión de las ciudades aliadas, que tenían sus propios intereses y rencores, dificultaba aún más la estabilidad del acuerdo. En este frágil clima, incidentes menores podían convertirse en chispas capaces de revivir el fuego de la guerra. La paz, aunque efímera, nunca fue realmente aceptada por completo, y antes de que ambos bandos pudieran disfrutar de una calma duradera, el ciclo de desconfianza y frustración había comenzado a girar nuevamente. Así, la tregua que había prometido un respiro en medio del conflicto terminó desvaneciéndose, dejando claro que la paz no siempre es más que un alto en el camino de una historia de enfrentamientos. El legado de la paz de Nisye se percibe como un delicado equilibrio entre esperanza y desilusión en el paisaje político de la antigua Grecia. Aunque la tregua ofreció un respiro tan ansiado, sus repercusiones sentaron las bases para una nueva era de incertidumbre y rivalidades. La paz no fue solo un fin a las hostilidades, introdujo una compleja red de alianzas y tensiones latentes que continuaban influyendo en las relaciones entre las ciudades-estado. A medida que Atenas y Esparta intentaban disfrutar de un periodo de calma, surgieron nuevos actores en el escenario griego, como Corinto y Tebas, que aprovecharon esta coyuntura para replantear sus propias estrategias y objetivos. Sin embargo, la desconfianza persistente y los viejos rencores continuaban acechando,
dejando claro que cualquier chispa podría reavivar el conflicto. Así, la paz de Nietzsche se transformó en un símbolo de un anhelo profundamente humano, el deseo de paz en un mundo marcado por la guerra. Aunque la tregua pudo parecer un triunfo a corto plazo, su fragilidad dejó una huella que conectaría con las futuras crisis, recordándonos que, en la historia, la paz es a menudo un camino lleno de obstáculos, donde las heridas del pasado difíciles de olvidar se interponen en el camino hacia un futuro más armonioso.